Ok, bien. Buenos días a todos. Como les decía, el día de hoy, bueno, el día de ayer realmente cerramos la unidad 2 ya con la práctica. El día de hoy empezaremos la unidad número 3. La unidad 3 tiene como contenido los siguientes temas. Voy a compartir pantalla. Avísenme cuando pueden verla. ¿Pueden ver la pantalla? Aún no. Sí, profe, lo puedo ver. Ok. Sí. Bien, miren. Ok, se cerró esto, creo. Ok, está bien. La unidad 3 ya está disponible, ustedes pueden verla. Y en la unidad 3 tienen aquí la guía de la unidad 3 y tienen los apuntes, el apunte de la profesora Elaine Segura y el apunte del profesor Genaro Viñas. El de la profesora Elaine Segura es un apunte un poco más específico, es decir, que está concentrado específicamente con el contenido de la unidad 3. El material que estaremos siguiendo nosotros durante las exposiciones sincrónicas, como el día de hoy, será el material de la profesora Elaine Segura. Ahí también tienen el apunte del profesor Genaro Viñas para que puedan profundizar o ver alguna otra perspectiva o algún ejercicio, ejemplos. El profesor Genaro Viñas tiene muchos ejemplos de los temas que se presentan aquí en la unidad 3 del material que estaremos siguiendo con la profesora Elaine Segura. Bueno, está el foro de inquietudes y más adelante estaré abriéndoles la práctica. Recuerden que la práctica tendrán hasta la semana siguiente. Así que empiecen desde esta semana la práctica, ya que la práctica cerrará no este domingo, sino el domingo de la semana siguiente. De modo que tienen 2 semanas para completar la práctica número 3. E igualmente tendrán un control de lectura la siguiente semana. Ahora, en esta semana, yo también estaré habilitándoles en la unidad 2. En la unidad 2 estará apareciéndoles el primer parcial. El primer parcial será de la unidad 1 y unidad 2. Unidad 1, unidad 2 será el primer parcial y estará apareciéndoles en esta semana. Estará siendo habilitado entre miércoles o jueves y lo tendrán abierto ahí hasta el fin de semana. Bien, lo tendrán abierto ahí para que puedan tomarlo. Igualmente recuerden que con el primer parcial, al igual que con los controles de lectura, deben subir el soporte. Y ese soporte no pueden subirlo, tienen que subirlo dentro de dentro de los primeros 30 minutos después de haber terminado el examen. ¿De acuerdo? ¿Estamos, señores? Estamos. Bien. Entonces, unidad 3, vectores e introducción a los espacios vectoriales. Vamos con eso entonces. Vectores e introducción a los espacios vectoriales es el tema que nos ocupa en esta mañana. Comparto pantalla, me avisan cuando puedan verlo. ¿Puede verse? Ahí se ve. Perfecto, Ahí. perfecto. Entonces, como les comentaba, el material es este. Bien. Recuerden igualmente que estas son notas, apuntes. Igualmente pueden profundizar cualquier tema de estos yendo a YouTube. Ustedes pueden ir a YouTube, escribir el tema y les saldrán ejemplos, ejercicios, etcétera, que también ustedes pueden aprovechar y mirar. Pero deben trabajar con tiempo, señores, ya que esto no se toma en 2 minutos. Deben trabajar con tiempo, deben empezar temprano a trabajar prácticas, ejercicios, etcétera. Ok, el material es este, el que les comentaba, que está en la plataforma, álgebra superior, ¿verdad? Unidad 3, vectores en RM. Una introducción a los espacios vectoriales.
esta semana, el día de hoy, si se fijan, tenemos 10 temas o 10 subtemas dentro de esta unidad. Y el día de hoy estaremos cubriendo hasta el tema 5. Veremos vector en el plano, en el espacio, vector en el dimensional, igualdad de vectores, definición de suma y multiplicación por un escalar, la norma, que es la misma longitud de un vector, y sus propiedades, vectores unitarios, y hasta aquí lo dejaremos. La semana próxima, entonces veremos ya el producto punto, el ángulo entre dos vectores, vectores ortogonales y espacios vectoriales. Entonces, señores, recuerden, cualquier pregunta pueden ir haciéndola mientras desarrollamos este material. Igualmente el video estará en plataforma. Recuerden, a los que tratan de descargar el video, deben hacerlo en una computadora. El video está comprimido. Deben deshabilitar el antivirus para que pueda descargarse el video en su computadora y luego deben extraerlo del archivo comprimido. Y para eso tienen que tener deshabilitado el antivirus, porque si no, el antivirus reconocerá el archivo comprimido como un virus. Bien, lo cual no es así. Ok, listo, ¿me siguen? ¿Están por ahí todavía? Sí, Bien, entonces, empezamos. ¿Qué es un vector en el plano? Un vector en el plano. Y estas definiciones tienen que saberse las señores, ¿oyeron? Un vector en el plano es un segmento dirigido. Bien, así se define un vector en el plano. Un segmento, es decir, un pedazo de línea, segmento significa, ¿verdad?, pedazo de línea, o una línea, o un pedazo de línea que esté entre dos puntos. Un vector es un segmento, un pedazo de línea que esté entre dos puntos, dirigido. Dirigido significa que tiene sentido. Dirigido significa que tiene una flecha, va hacia una dirección. Bien, segmento dirigido, un pedazo de línea que tiene una dirección. Con un punto inicial en el origen. El origen, recuerden, si tenemos el plano cartesiano, X abscisa, ordenada Y, el origen es el cruce de la abscisa y de la ordenada. Entonces, un vector tiene su origen en el plano cartesiano, tiene su origen aquí. Bien, y su punto extremo hacia donde se dirige el vector está en un punto P del plano, que es otro punto, en este caso sería este punto de acá, punto P, que es el punto A, B. A, B. Bien, si graficamos el punto A, B, tenemos el punto P. Entonces el segmento de recta dirigido que va desde el origen hasta el punto P se le llama vector V. Vector V. Y la dirección que lleva el vector es la dirección hacia el punto. ¿Estamos? Bien. Pero, maestro, ¿podrías repetir ese último chin, por favor? Lo que dije simplemente fue que el vector es un segmento dirigido, que tiene dirección, que va desde el origen hasta el punto P. De modo que el vector tú lo defines con el punto. El vector se define con el punto. En este caso, el vector A, B es el vector que va desde el origen hasta el punto A, B. Y ese vector tiene un sentido, es una flecha dirigida. Bien. Por ejemplo, si me piden a mí el vector que grafique, el vector, no le voy a llamar, bueno, le P, 2,5. Vector 2,5, ¿qué yo hago? Bueno, trazo un plano cartesiano. Sí. XY. Punto 2,5, 2 en X, 1 y 2. 5 en Y. 1, 2, 3, 4 y 5. 2,5. Entonces, el punto hacia donde va el vector sería este punto, ¿cierto? El punto 2,5. Entonces el vector asociado a ese punto sería este vector, el vector que va desde el origen hacia 2,5 en esa dirección. Sería el vector, en este caso vamos a llamarle W. Bien, el vector W. ¿Se entendió?
Sí, maestro. Perfecto. Tomen algo en cuenta, Sí, profe. los vectores se nombran con letras minúsculas. Ojo, los vectores se nombran en los libros, la notación es con letra minúscula y en negritas. Por ejemplo, U, V, W son vectores. Matemáticamente identificamos los vectores por las coordenadas del punto extremo y lo escribimos de esta manera, que eso fue lo que les dije aquí arriba, que el vector yo puedo identificarlo como una coordenada. El punto coordenado te dice a ti que es, así se describe el vector W, vector 2,5. Eso significa que es el vector que va desde el origen hasta el punto 2,5. Del mismo modo, el par o la pareja coordenada A, B se le llama vector o punto. Y a los números reales A y B, es decir, los números que forman parte de esa coordenada, se les llama componentes del vector, componente A y componente B del vector. En sentido general, si yo quiero representar todos los vectores que hay en R2, es decir, R2 significa que tiene solamente dos dimensiones, una dimensión en X y una dimensión en Y. Todos los vectores que están en R2 se pueden expresar con esta notación. Eso significa el conjunto, eso que está ahí dice, para que sepan, eso es notación matemática, eso significa, R2 significa el conjunto de todas las parejas, dígase, de todos los elementos de esta forma, A, B, tal que A es un número real y B es un número real, dígase, tal que A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales. De modo que ese conjunto, nosotros podemos decir, ¿y cuáles son los elementos de ese conjunto? Bueno, el elemento 1,1, el elemento 2,5, que fue el que dibujamos ahí arriba, ¿sí o no? El 2,5. Díganme otro, el 0,0. Díganme otro elemento. ¿Quién me... 4 menos 2. 4, menos 2. Dígame otro. 0,2. 0,2, etcétera. Porque son infinitos. En otras palabras, cualquier combinación de dos números reales ordenados así, cualquier pareja, es un elemento de este conjunto. Ese conjunto contiene todas las parejas, de modo que hay infinitos elementos en este conjunto. Veamos aquí la gráfica del vector V igual a 4, menos 2. Componente 4, componente menos 2. La componente 4 es la componente que se grafica en el eje de la abscisa y la componente menos 2 es la componente que se grafica en el eje de la ordenada. Ese vector es un vector de R2 porque es un vector que tiene solamente dos componentes. ¿Se entiende? Porque más adelante veremos que también hay vectores de 3 componentes, de 4 componentes, de 5 componentes, hasta n componentes. Por eso estamos hablando de Rn, vectores de n componentes, de muchos componentes. Bien, entonces, si graficamos el vector 4 menos 2, trazamos eje X, eje Y, y graficamos el punto 4, menos 2. 4 en X, 1, 2, 3, 4, y menos 2 en Y, menos 2, menos 1, menos 2. Aquí estamos. Trazamos el punto, 4, menos 2, aquí tenemos el punto. Entonces, el segmento de recta que va desde el origen hasta el punto 4, menos 2, dirigido hacia el punto, C es el vector V. ¿De acuerdo? Yo puedo graficar otro, vamos a graficar también el punto V igual, el vector V igual a menos 1,3. Menos 1,3. Pregunta, ¿en qué cuadrante queda el vector menos 1,3? ¿En el primer cuadrante? ¿En el segundo cuadrante? ¿En el tercer cuadrante? ¿O en el cuarto cuadrante? ¿En cuál cuadrante queda ese vector? En el segundo En cuadrante, el, profesor. Un segundo. Segundo el cuadrante, correcto. tercero. Segundo, Y en el el segundo. 3. En el segundo, veamos. Correcto, en el segundo. Veamos. Menos 1 en X sería, considerando la misma distancia que aquí le daban, aquí está el 2, aquí está el 1. Sería menos 1 sería como por aquí. Menos 1,3. Y aquí es 1, menos 2, 1, 2 y 3. Menos 1 en X y 3 en Y. Sería este punto. Bien, de modo que es
en el segundo cuadrante. Es el vector V. Listo. Entonces, y todos esos vectores que pusimos aquí, todos se pueden graficar. ¿Ok? Porque son vectores de R2. Si son de R2, se grafican en el plano. Listo, hasta ahí. Sí. Entonces, vectores de R2 son vectores con ¿cuántas componentes? Con 2. Con 2 componentes. Y se grafican en el plano. Veamos ahora vectores en el espacio. Yo les dije a ustedes que los vectores pueden tener 1, 2, 3, 4, hasta n componentes. Aquí vimos ya los vectores de 2 componentes. Veamos ahora los vectores de 3 componentes, que se le llama vectores en el espacio. O de R3. Vectores del espacio o de R3. Los conceptos anteriores, todo lo que vimos anteriormente, lo mismo se extiende para R3. Es un arreglo, en lugar de 2 números, será un arreglo de una triada ordenada. En otras palabras, de 3 números. En lugar de A, B, aquí tenemos A, B, C. Bien, y se puede interpretar como la localización de un punto en el espacio con respecto a un sistema coordenado X, Y, Z, o como un vector de posición en el espacio. Bien, por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos representado el espacio. Las líneas negras que están ahí, si se fijan, ese es figúrense esto como si fuese la esquina de su habitación. Los que están en la habitación o en la sala, miren para la esquina. Bien, de modo que el eje Y sería el borde del piso de la pared. Y el borde X sería el otro borde del piso de la pared. Sí. Y el eje Z sería la unión de ambas paredes en la esquina que va hacia el techo. Listo. De modo que si usted, digamos, tiene... Dígame. El mismo plano cartesiano, pero agregándole un eje más que el Z ahí. Correcto, correcto. Así es. Solamente que el plano cartesiano se ve ahora acostado. En lugar de tener el plano cartesiano de esta manera, ahora lo tenemos aquí, miren, acostado. Lo es, el mismo plano cartesiano, X, Y, ahora lo tenemos acostado. Un plano cartesiano como en 3D, como si fuera el final de un cilindro, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Listo. Entonces me piden graficar, ubicar el punto ABC. Recuerden que A es componente en X, componente en Y, componente en Z. Entonces yo pongo A en X, sería coordenada A. Coordenada B en Y, 1, 2, 3, 4, 5 hasta B. Y coordenada C en Z. Ahora, como yo, aquí sí, yo para poder graficar, tengo que utilizar perspectiva. Escuchen esto. Perspectiva o proyección. Cuando yo grafico ABC, yo primero grafico A y B. A y B lo grafico en el plano XY. Entonces, en el plano XY, es decir, en el piso, voy a poner el punto A, B. Para eso, lo que hago es que trazo una paralela al eje Y, una paralela al eje Y a partir de A. A partir de A trazo una paralela al eje Y, que es esta. ¿La ven? Trazo una paralela al eje Y a partir de A. Y luego me ubico en B y trazo una paralela al eje X. Paralela al eje X, la trazo en el eje B. Y donde se crucen ambas paralelas, ahí está el punto. Ahí estaría el punto A, B. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Me escuchan, señores? Entonces ahora para darle altura, hay dos técnicas. Una es tú poner una regla en vertical a partir de este punto y medir C unidades para arriba. Digas, tú mides C unidades, 1, 2, tantas unidades hasta llegar a C, para arriba, hasta que llegó aquí a C. Y tiras tu línea desde el origen hasta ese punto y ahí está ya tu vector ordenado. Otra técnica es tú trazar una línea desde el origen hasta el punto que tienes en el piso. Sí. Y en el eje Z tú mides la distancia C, tú dices, bueno, C es
no sé, tanta, C está aquí, qué sé yo, por aquí, C está aquí, por decir algo. Y ahora simplemente trazas desde C una paralela a la línea que tú trazaste en el piso, la que va desde el origen hasta el punto. ¿Se entiende? Y ese punto es el punto ABC. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Sí. Maestro. Bien, entonces, a R3, deme un minuto, voy a beber un poco de agua, escúchame. Entonces, les decía, así como ahorita definimos a R2, definimos a R3 como el conjunto de todas las tríadas coordenadas, es decir, el conjunto de todos los elementos que son de esta forma, que tienen tres componentes, A, B y C, donde A, B y C son números reales. De modo que una pregunta me la podría hacer, dime un elemento de R3. Un elemento de R3 sería el punto 1,1,1. Otro elemento sería 0,1,2. Otro sería menos 4,100, menos 30. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Tríadas de elementos, de números reales. Listo. Sí. Sí, sí. Miren aquí este caso, me dicen grafique el vector 2,5,7. 2,5,7. Recuerden que esto está en X, en Y y en Z. Entonces arranco con 2,5, en X 2, 1 y 2. En Z 5, en X 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora entre 2 y 5, ¿verdad? El punto del piso, paralela en 2, paralela al eje Y, en 5, paralela al eje X, y aquí está el punto donde se unen. Y ahora simplemente tengo que subir 7 unidades. 7 unidades. Que puedo simplemente a partir de aquí, con una regla, empezar a marcar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está el punto. Entonces un vector que va desde el origen hasta ese punto es el vector V. Listo. ¿Estamos, señores? Yo también podría graficar el vector W, por ejemplo, que sea el vector, voy a poner un poco más difícil, voy a poner como si fuese el 3, menos 2, menos 1. Bien, vamos a graficar este. ¿Dónde ustedes creen que esté este? ¿En este cuadro, por aquí atrás o por aquí abajo? ¿En 1, en 2 o en 3? Abajo, profesor. Abajo, ¿verdad? Pero Abajo, profesor. abajo de este lado, abajo de este lado, abajo allá atrás. ¿Por dónde abajo? ¿De este lado o de este lado? Del otro lado, no negativo. Del lado izquierdo. Del lado negativo, correcto. En efecto, si graficamos ese punto, sería 3 en X, 1, 2 y 3 en X, menos 2 en Y. Recuerden que los Y positivos están para acá, pero los Y negativos están para acá atrás. Ese eje Y que ustedes ven ahí, ese eje, atrás de la pared, atrás de la pared, ¿verdad? Se ve así. Recuerden que eso es como si continuara para allá el eje. Bien, el eje X continúa para allá atrás, el eje Y continúa para acá y el eje Z también continúa para abajo. ¿Se entiende eso, señores? Entonces, Sí. el 2 en Y, el 2 en Y está por aquí, menos 2, menos 1 y menos 2 en Y, menos 2 en Y. Entonces trazamos, y lo voy a hacer con otro color para distinguir un poco. Trazamos el punto que va 3, menos 2. Recuerden, en 3 trazo una paralela al eje Y.
y en menos 2 traza una paralela al eje X. ¿Se ve? Ese sería mi punto. 3, menos 2. Listo. Sí. Y ahora le doy altura. Como es menos 1, en lugar de ser para arriba, tiene que ser para abajo. ¿Cierto? Entonces, y para dar el menos 1, a mí me gusta siempre utilizar el tema de la diagonal para saber más o menos por dónde va a quedar. Pero bueno, vamos a trazarlo menos 1 simplemente en vertical. En esta dirección, menos 1 cae como por aquí. Bien, menos 1. De modo que ese sería el punto. 3, menos 2, menos 1. Sería ese punto que está aquí. Entonces mi vector sería 1 que sale desde el origen y llega hasta este punto. Algo así. Bien, derecho. A mí me salió doblado ahí, pero si ustedes lo ponen derecho. Listo. ¿Listo, señores? Ok. Entonces, ya saben, graficar en R2, en R3. Ahora, imagínense ustedes que yo ahora quiero generalizar esto. Y yo quiero hablar de un vector en Rn. Rn significa que es dimensión n. Si n es igual a 2, ¿quién sería? El que vimos. R2. Si n es igual a 3, ¿quién sería? R3. Pero también n puede ser 4. N puede ser 5. N puede ser 100. N puede ser 200. Ya eso es una generalización. ¿Qué pasa, señores? Infinito. No infinito. Bueno, n puede tender infinito. Mira, podemos decir que n puede tender infinito porque n es un número natural. Pero Rn significa que tiene n componentes, hasta un número finito. Pero ese número finito puede ser lo más grande que tú te puedas imaginar. Ahora, ya a partir de R4 no hay representación gráfica. Bien, ya a partir de R4 no podemos tener como una similitud gráfica. La gráfica la podemos tener de R3 para abajo, pero ya a partir de R4 ya ahí no hay una representación visual gráfica. Bien, nosotros solamente podemos representar y entender visualmente lo que es R2, R1, R2 y R3. R1 es la línea, R2 es el plano y R3 es ya el espacio, como lo estamos aquí dibujando. Pero ya un R4 es una dimensión adicional que nosotros no podemos representar en R4, R5, R6, etc. Eso solamente lo entendemos de manera abstracta, de manera intuitiva. Por eso es que la realidad de otras dimensiones es muy plausible. Entonces, miren aquí cómo entramos a Rn. Podemos extender todo lo que hicimos aquí atrás, extenderlo ya al espacio n-dimensional. Dígase que simplemente dependerá de quién tú quieres que sea n. Un vector en Rn es un vector de esta forma. Si anteriormente R2 era 2 componentes, R3 eran 3 componentes, Rn será hasta la enésima componente. Si estamos en R4 sería hasta la cuarta. Si estamos en R5 hasta la quinta. Si estamos en R7, ¿cuántas componentes tendría? 7 componentes. Sería X1, X2, X3, X4, X5, X6 hasta X7. Donde la componente XY sería la iésima componente. La tercera componente, la cuarta componente, la quinta componente, la séptima componente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conjunto de todas las eneadas ordenadas de números reales se denomina espacio n-dimensional. Es decir, ese conjunto que contiene todas las componentes de todos los conjuntos, de todos los tamaños, se le llama el conjunto n-dimensional. Bien, si n es igual a 1, sería dimensión 1. Si n es igual a 2, sería dimensión 2. Si n es igual a 3, dimensión 3. Y así sucesivamente, como explicamos, ¿verdad? Si n es 1, el conjunto es R, el conjunto de los números reales. Si n es 2, sería R2, conjunto de parejas ordenadas, A, B. Si n es 3, conjunto de tríadas ordenadas, elementos de A, B, C, ¿verdad? De 3 componentes. Si n es 4, 4 componentes, hasta etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta 4, hasta n componentes. Puede ser 100, puede ser 200, puede ser 1000 millones de componentes.
Todo dependerá de cuál n tú vayas a utilizar. Como les dije ahorita, ¿verdad? Ya cuando pasa de 4, cuando es mayor o igual a 4, n, ya pierde la intuición geométrica. Bien. La intuición geométrica, que es la asociación que nosotros hacemos para representar los puntos. Bien, R2 plano, R3 espacio. Ya R4 no sabemos dónde está. Eso es una dimensión adicional que uno no puede ver, uno puede representar intuitivamente a través de los ojos. Bien. Está el vector 0, llamado vector nulo. Bien, el vector 0 en Rn se denota por un 0 así, un 0 sombreado, pero ese 0 sombreado o 0 negrita, lo que significa es que ese es un vector. El vector 0 es el vector donde todas las componentes son 0. Por ejemplo, si yo quiero que tú me des el vector 0, ¿cuánto es el vector 0 en R2? ¿Cuánto sería 0 en R2? ¿Cuál sería el vector 0 en R2? El origen. ¿Cuál sería? 0,1. No. 0, el origen. 0,0. 0,0. Y si yo quiero el vector 0 en R3, 0,000. 0,0,0, exactamente. Entonces, recuerden, el vector 0 es un vector. Ojo, no es un número, es un vector. Cuando ven ese 0 en negrita, se está refiriendo a un vector de componentes ceros. Todo dependerá. Y todo dependerá de en cuál espacio estemos. Vete, llévalo. Sí. Ok, entonces, igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Bueno, dos vectores se dice que son iguales si sus componentes respectivas son iguales entre sí. Es decir, si tenemos el vector u, un vector de Rn, vector v, vector de Rn, ojo, u y v pueden ser iguales solo si y solo si tienen igual dimensión, es decir, si tienen igual cantidad de componentes, si pertenecen al mismo espacio, sí. Si u es de R2, v tiene que ser de R2. Y así sucesivamente. Si es de R3, ambos tienen que ser de R3. Ahora, ellos dos son iguales si las componentes respectivas son iguales. Si la primera componente de este es igual a la primera componente de este. Si la segunda componente de este es igual a la segunda de este. Y así sucesivamente. Si las componentes respectivas son iguales hasta la última componente. ¿De acuerdo? De modo que si yo te pregunto a ti, si yo te digo a ti, mírame, el vector u es el vector 2,3,4 y el vector v es el vector x,3. ¿Los vectores son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué no? Porque Primero uno es R3 y otro es R2. Esa es la primera razón. La primera razón, Y le falta un valor a U. la primera razón es porque son de dimensiones distintas, no pueden ser iguales. Ahora, y si yo completo aquí... ¿Y ahora son iguales? No, porque le falta el 2 y tienen a X, son diferentes. Porque difieren en la primera componente. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué condición debe cumplirse para que u y v sean iguales? X tendría que ser 2. X tiene que ser 2. Entonces, para que eso sea igual, X tiene que ser igual a 2. Para que sean iguales. Listo. Entonces, así hay muchos ejercicios que te dan a ti dos vectores y te dicen a ti, considera que son iguales. Hay el valor de X. Tú sabes que tú consigues el valor de X igualando la componente 1 de aquí con la componente 1 de aquí. Listo. Ok, vamos a definir aquí lo que es la suma vectorial y la multiplicación por un escalar. Si tenemos dos vectores, el vector u, un vector de n dimensión, y el vector v, un vector n dimensional, y se hace un escalar. Un escalar es un número. Bien, un elemento del campo de escalares sobre el cual se construye el espacio vectorial. Como nuestro espacio vectorial está construido sobre... ¿Qué conjunto es ese?
RN, los números reales. Los números reales, como nuestros espacios que estamos tratando son espacios de R, de los números reales, entonces los escalares se refieren a números reales. Bien, ahora si nuestro espacio fuese un espacio de este tipo, ¿saben qué conjunto es este? Los complejos. Entonces, el escalar sería un número complejo. Y si mi espacio fuese este, ¿qué espacio es este? Números naturales. Entonces, el escalar sería un natural. Para que sepan a qué se refiere cuando siempre se habla de escalar. Todo dependerá de cuál sea el espacio con el cual tú estés trabajando. Como estamos trabajando aquí con RN, y eso ya en general, al final ustedes no verán esos espacios, pero por si acaso. Escalar se refiere a eso, se refiere a un elemento del campo de escalares sobre el cual se construye el espacio vectorial. En este caso R. Bien, un número real cualquiera. La suma de dos vectores se da por esta expresión. Si te fijas, si vamos a sumar U y V, ¿a qué es igual la suma de U y V? A sumar las componentes respectivas. Primera componente de U, primera componente de V se suman, coma. Segunda componente de U, segunda componente de V se suman. Si yo estoy sumando, por ejemplo, si yo digo que U es igual a 1,2 y V es igual a 3, menos 4, ¿quién sería U más V? U más V sería 1 más 3, 2 más menos 4. ¿Se entiende? De modo que U más V sería 4, menos 2. ¿Se entendió? Repita, Sí. profesor. Sumar dos vectores es simplemente sumar las componentes respectivas. Si el vector U es 1,2 y el vector V es 3,4, el vector U más V sería 1 más 3, 4. 2 menos 4, menos 2. Sumar las componentes respectivas. La primera de aquí con la primera de aquí y la segunda de aquí con la segunda de aquí. Dígame, Antonia. Ok. ¿Está claro? Yo le iba a decir, profe, Sí, dígame. que en ese caso, por ejemplo, 1 se puede decir que X y 2 Y. Entonces lo que se hace es que se suma, por ejemplo, la de componente X con X y Y con Y. Lo que hay que hacerse la imaginación que X, por ejemplo, es 1 y Y 2. Entonces, en el vector ves X es 3 y Y es negativo 4. Y Exacto. sumarlo componente con componente. Exacto, es eso. Componente, X sería la componente 1, componente 1 componente 1 y componente 2 con componente 2. Eso mismo que dijo la compañera. Segunda propiedad, múltiplo escalar. Es si hay un número, un C multiplicando por 1. Si C es un número y lo multiplico por U, C por U, ¿a qué es igual? A multiplicar cada elemento del vector por el escalar. Por ejemplo, en nuestro vector de aquí arriba, que tenemos el vector U, que es 1,2. Si yo tengo que conseguir 3U, es decir, 3 por U, ¿a qué es igual? Es igual a multiplicar 3 por el vector U. ¿Y a qué es igual eso? El 3 multiplica cada componente. Eso sería 3 por 1, 3 por 2. Y eso es igual, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. ¿Se entiende? 3U es multiplicar por 3 cada componente del vector U. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Listo. Ahora, si C es menos 1, se consigue el vector negativo o el vector opuesto. Bien, si el número por el cual yo multiplico es menos 1, lo que yo hago es que consigo un vector negativo o un vector opuesto. En efecto, si yo digo que lo que voy a multiplicar es menos 1 por U, tendría ¿quién? Tendría menos 1 por 1 y menos 1 por 2. Menos 1 por 1, menos 1. Y menos 1 por 2, menos 2. Si se fijan, con multiplicar menos 1 por U, lo que hace es que me consigue el vector U, pero negativo, con signos cambiados. Entonces, si el vector U aquí estaba en la coordenada, en el cuadrante 1, bien, si eso lo graficamos, para que vean a qué se está refiriendo aquí. Si yo grafico el vector U,
que es el vector 1,2. Vector U, 1,2. ¿Cierto? Si yo grafico el vector menos 1 por U, me da el menos 1 como menos 2. Sería menos 1 como menos 2. Que sería este vector que está aquí. Y si se fijan ese vector, ¿quién es el vector? Opuesto a U. ¿Se entiende? Sí. Ok. La diferencia de dos vectores, si yo quiero sacar, restar un vector U de un vector V, dígase U menos V, es lo mismo que yo sumarle al vector U el opuesto del vector V. Bien, U menos V es al vector U sumarle el opuesto de V. Que no es más, señores, simplemente que restar a la componente de U, restarle la componente de V. Por ejemplo, si yo quiero restar U menos V, sabiendo que U es 1,2 y V es 3, menos 4, si yo quiero conseguir U menos V, ¿a qué es igual eso? 1 menos 3, 2 menos 4. Eso es igual, 1 menos 3 me da menos 2 y 2 menos 4 me da 6. Listo, ya que menos por menos da más, 2 más 4, 6. ¿Estamos? Bueno, Sí. aquí hay algunos ejemplos. Me dicen que U es menos 3,2, U 5,7, W 1,0, menos 3 y X es 7, menos 2,0. Me dicen, efectúe estas operaciones. U más 2V. Bueno, U es menos 3,2 más 2 por V, 2 por 5,7. Primero efectúo, ¿verdad?, el producto por un escalar. Dígase, eso es igual a menos 3,2, lo dejo igual, más, multiplico el 2 por 5, 10, 2 por 7, 14. Y ahora sumo ambos vectores, que sería sumando componente a componente. Esta componente la sumo con esta componente, menos 3 más 10, 7. Y esta componente la sumo con esta componente, 2 más 14, 16. El resultado sería 7,16. Listo. Ejercicio 2, U más W. ¿Por qué no es posible sumar U más W? Porque no pertenecen al mismo espacio. Correcto. Uno es de 3 y el otro es de... Correcto. Uno es de R2 y otro es de R3. José Solano está aquí en el grupo. Está en la llamada. Sí, soy yo. Ah, ok, perfecto. Yo estoy hablando. Ah, fue que vi que me pusiste en el grupo ahí que estabas tratando de entrar y no pudiste. Y eso fue esta mañana temprano. Bien, perfecto. Entonces, señores, seguimos. Como dice José, de verdad, eso no se puede, porque pertenecen a espacios diferentes. Que esa puede ser una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se puede sumar? Ah, porque son de espacios diferentes. Este es de R2, este es de R3. 3. W menos X, ¿a qué es igual? ¿Puedo efectuar esa operación? Sí, porque ambos son de R3. W menos X sería W más el opuesto de X. Que sería simplemente, señores, a los elementos de W restarle los elementos de X. 1 menos 7 menos 6. 0 menos 2. 0 menos 2 sería 0 más 2 que dado positivo. Y menos 3 menos 0 sería menos 3. Ahí está. U más el vector 0. Bien, sería U, que es menos 3,2, más el vector 0. Como U es de dos componentes, el vector 0 que voy a considerar es de dos componentes igual. Menos 3 más 0, menos 3 y 2 más 0, 2. Bien, si se fijan, cuando tú sumas el vector 0 a cualquier vector, te da el mismo vector originalmente.
Esa es una propiedad. Si sumo vector 0 a cualquier vector, me dará el vector original. Y aquí el caso del vector W, sumarle menos W. Si yo sumo a un vector, le sumo su opuesto. Si a un vector yo le sumo su opuesto, me da el vector 0. Bien, este es W y este es el opuesto de W, ¿verdad? En lugar de 1 menos 1, en lugar de 0, 0, en lugar de 3 menos 3. 1 más menos 1, 0. 0 más 0, 0 y menos 3 más 3, 0. De modo que un vector más su opuesto te da el vector 0. Listo. Algunas notas, señores, algunas notas. La suma de vectores U y V en el plano se puede interpretar geométricamente como la diagonal del paralelogramo, que se construye con U y V como lados adyacentes. Eso se refiere a esto. Si tú vas a sumar un vector U a un vector V, si tú lo graficas, el vector U más V es la diagonal que va desde el origen de ambos vectores hasta el extremo del paralelogramo que se forma con esos vectores. Si tú tienes, por ejemplo, el vector U y vector V, y tú formas el paralelogramo, es decir, completas a partir de U, trazas una paralela, o trazas una paralela al vector V, aquí, y en el vector V trazas una paralela al vector U, se forma ese paralelogramo. Bien, entonces el vector que va desde el origen hasta el extremo del paralelogramo realmente es el vector U más V. Eso es lo que está diciendo aquí. Listo. Ustedes que quieren pueden probarlo. Pueden probarlo, por ejemplo, con estos dos vectores que sumamos aquí. Vector U, vector V. Y verificar que el vector U más V, el 4, menos 2, justamente es el vector que va desde el origen hasta el extremo del paralelogramo que se forma con esos vectores. Y otra nota es esta, que el múltiplo escalar, si yo multiplico un vector por un número, el vector va a crecer. Si el número es positivo, si el número por el cual yo multiplico el vector es positivo, el vector va a crecer. Bien, va a crecer C veces va a crecer. La longitud va a crecer en la misma dirección. Y si C es menor que 0, CU y U tendrán las mismas direcciones, pero serán opuestos. Bien, aquí tienen la misma dirección, aquí tienen direcciones opuestas. ¿Ok? Y la longitud aumentará C veces. La longitud aumentará C veces. En el caso si C es positivo, tendrá la misma dirección, y en caso de que si C es negativo, tendrán direcciones opuestas. Por ejemplo, aquí arriba que yo multipliqué U por 3, ese vector 3,6, si se fijan, yo lo que hice fue que multipliqué el vector 1,2 por 3. El vector 3,6, si lo graficamos aquí abajo, el vector 3,6, para que ustedes vean, será un vector que será 3 veces el vector U. Recuerden, este es U, recuerden, ese es U. Si graficamos 3U, que sería 3,6, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más o menos el otro sería este vector. Más o menos, señores. Bien, recuerden que eso no está a escala, pero al final esto tendría un vector en la misma dirección. Bien, en la misma dirección, así. Ese sería el vector 3U. Sería como U multiplicarlo por 3. Si se fijan, el tamaño de U 3 veces y está en la misma dirección de U. A eso se refiere, que cuando tú multiplicas un escalar por un vector, el vector se multiplica, la longitud del vector se multiplica la cantidad de veces de C, del escalar, y tendrá la misma dirección si C es positivo y tendrá dirección opuesta si C es negativo. En este caso lo vimos aquí, que cuando multiplicamos el vector U por menos 1, el opuesto, ¿verdad?, fue del mismo tamaño, porque el escalar fue 1, se quedó igual el tamaño, pero al ser negativo la dirección cambió. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta?
Miren aquí gráficamente. U y 2U sería el rojo completo. Y aquí U, y si fuese menos U, sería al revés, para atrás, dirección contraria. Pregunta, señores. ¿Está claro esto? Sí. Ok. Veamos la norma y vector unitario para terminar por hoy. ¿A qué le llamamos norma de un vector? La norma de un vector es la longitud, lo que mide el vector. Bien. Es decir, aquí yo tengo vectores, pero ¿cuánto mide ese vector? Es decir, ¿cuánto mide desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide eso? Bien, a eso nos referimos con norma del vector. El tamaño del vector, la norma del vector. La norma del vector se saca de esta manera. Un vector de Rn, la norma del vector es de esta manera. Norma, si el vector es un vector v, la norma sería la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos el vector v, que es el vector 3,4 de R2, la norma de v sería, o el tamaño del vector v sería, la raíz cuadrada, primera componente al cuadrado, más segunda componente al cuadrado. Sería 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 16 más 9, 25, raíz de 25, que sería 5. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi vector 3,4, si yo trazo mi vector 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mi vector 3,4, que es este vector. Bien, vector v, 3,4. Ese vector tiene una distancia desde el origen hasta el punto. El tamaño del vector es 5. ¿Se entiende? Esto mide 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿Estamos? Sí. Sería como buscar la hipotenusa. Exactamente. Exactamente. Propiedades de la norma. La norma de un vector siempre será positiva. Bien, norma de un vector siempre será positiva. Propiedad 2. Si la norma de un vector es 0, es porque el vector es el vector nulo. Y la norma del vector nulo siempre será 0. Bien, es un sí solo sí. Si la norma de un vector es 0, es porque el vector es nulo. Y la norma de un vector nulo es 0. La norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Y cuarta, que es una propiedad muy importante, eso sale hasta en la sopa. ¿Oyeron esto? Muy importante esa propiedad. Muchas demostraciones se hacen con esa propiedad. Yo diría de las propiedades más importantes que hay en el análisis. Es esta. Se le llama desigualdad triangular. ¿Qué significa esto? Esto lo que te dice simplemente es que la norma de la suma de dos vectores siempre será menor o igual que la norma de U más la norma de V. En otras palabras, señores, si tú sumas las distancias de dos vectores, la suma de las distancias de dos vectores por separado siempre será mayor o igual que la norma de la suma de los vectores de las distancias. Y eso tú puedes verlo, por ejemplo, aquí. Aquí tú puedes ver eso. Recuerda que el vector U, vector V y vector U más V. Si tú calculas distancia del vector U, si calculas distancia del vector U y mides esa distancia, y también mides la distancia del vector V, ¿cuánto mide V? Tanto y tanto. Tienes norma de U, que es la distancia del vector U, ¿verdad? La longitud, más la longitud del vector V, norma de V. La suma de esas distancias por separado es mayor que la distancia del vector suma. Esa distancia es mayor o igual que la distancia del vector U más V. En otras palabras, la distancia suma será menor a la distancia. Y esto puede verse, aquí es el método del paralelogramo, pero también hay un método que es el método del polígono. El método del polígono, la suma, dice lo siguiente, que si tú quieres sumar U y V, lo que tú tienes que hacer es poner a graficar V a continuación de U, o graficar U a continuación de U. De modo que si tú quieres graficar, por ejemplo, U y V, me explico en esto.
El método dice que si tú quieres graficar a U, tú graficas a U. Y si quieres conseguir la suma de U y V, tú graficas a V a continuación de U. ¿Lo ves? Y el vector suma es el vector que va desde el origen hasta la punta de V. ¿Se entiende? Se ve que es lo mismo que tengo aquí. Yo estoy lo mismo que V. ¿Se entiende, señores, esto? Entonces, ¿qué es lo que te está planteando a ti la desigualdad triangular? Que siempre la distancia entre dos puntos, si tomamos este punto, si tomamos este punto inicial y tomamos este punto final, siempre la distancia entre dos puntos, será más cerca una línea recta que la suma de dos segmentos. ¿Lo ven? Eso es lo que plantea ese teorema. La longitud de U más V siempre será menor que sumar longitud de U más longitud de V de manera separada. ¿Estamos? Sí. Y esto será igual. ¿Cuándo puede ser igual esto? ¿Cuándo la distancia de U más la distancia de V puede ser igual a la distancia de U más V? ¿Cuándo esto puede ser igual? Vamos a ver cómo están ustedes a nivel de razonamiento. ¿Cuándo puede ser igual eso? Cuando uno de los componentes de ambos es cero. Uno de los componentes de ambos es cero. No necesariamente. Porque yo puedo tener, por ejemplo, que U sea con componente Y0, sería así horizontal, y V yo puedo tenerlo como que sea con componente X0, así vertical. Sí. Profe, yo pienso. Y la distancia sea... ¿Lo es? Yo pienso que si los vectores son de igual longitud. No necesariamente. Porque Okay. aunque tengan igual longitud, por ejemplo, estos dos pueden ser de igual longitud, U y V pueden tener aquí igual longitud. Si son paralelos, Exactamente. Si son paralelos y están en la misma dirección. La única forma como pueden dar iguales es si U y V están en la misma dirección. Si U, por ejemplo, fuese esto, y V fuese otro vector en la misma dirección, de modo que U más V, ¿qué será? Eso mismo. ¿Lo ven? Solamente cuando U y V están alineados en la misma dirección y en el mismo sentido, es que la norma de U más la norma de V te va a dar igual a la norma de U más V. Dígase, la igualdad aquí se cumple cuando U y V están en la misma dirección y en el mismo sentido. Se cumple la igualdad. Después, si no están en la misma dirección y mismo sentido, eso siempre será mayor que esto. ¿Listo? Sí. Eso se le llama desigualdad triangular, de las propiedades más importantes que hay. ¿Oyeron? Desigualdad triangular. Ok. Vector unitario, señores. Vector unitario. Permisito, por favor. Denise. Entonces, señores, vector unitario. Un vector unitario es un vector que tiene norma 1. ¿Oyeron? Un vector unitario es un vector que tiene norma 1. A eso se le llama vector unitario. Un vector que tiene tamaño 1, longitud 1. Ejemplo, me dan este vector raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Cuando yo calculo la norma de ese vector, raíz cuadrada, primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado, me da todo eso 1. Eso significa que el vector V es un vector unitario. Listo. Hay vectores unitarios estándar.
hay vectores unitarios estándar en Rn. ¿Cuáles son los vectores unitarios estándar? Aquellos vectores que tienen un 1 en una componente y las demás componentes son ceros. Por ejemplo, en R2 los vectores estándar serían estos, 1,0 y 0,1. Son vectores que están encima del eje X y encima del eje Y y tienen distancia 1. Bien, porque son vectores que miden 1. Bien, este es el vector 1,0 y este es el vector 0,1. Bien, son vectores unitarios estándar. Unitarios porque tú le calculas la norma y te va a dar longitud 1. Listo. En R3 son de esta manera. 1,0,0, E2 sería 0,1,0 y E3 sería 0,0,1. Son vectores que tienen un 1 en una componente y las demás componentes ceros. Son vectores que tienen longitud 1 y son vectores que están encima, en la misma dirección y sentido que los ejes coordenados. Listo, mírenlo aquí. Y en Rn, estos son los vectores estándar unitarios. Listo. Ahora, señores, yo puedo conseguir, si se fijan, esos son vectores unitarios que están en los ejes coordenados, pero yo puedo conseguir un vector unitario en la dirección de un vector conocido cualquiera. Si B es un vector en Rn cualquiera, un vector diferente de 0 cualquiera, el vector unitario en ese mismo sentido es este vector. Eso es el vector U, que es igual al vector V entre la norma de V. Ese vector U tendrá norma 1, dígase longitud 1, y tendrá la misma dirección que el vector V. Se le llama vector unitario en dirección V. En efecto, y vamos a hacerlo con este que está aquí arriba. Tengo el vector 3,4. Yo quiero conseguir el vector unitario en esa misma dirección. ¿Qué hago? Calculo la norma de V, que es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso da 9 más 16, que eso da 25. De modo que eso da 5. Listo. Ahora, el vector unitario que ando buscando en esa dirección, ¿quién sería? V sobre norma de V, que es igual al vector 3,4 sobre 5. De modo que es igual a 3 quintos, 4 quintos. Ese vector 3 quintos, 4 quintos es un vector unitario en la dirección V. En efecto, vamos a graficarlo. 3 quintos sería, eso sería aquí 1, 2 y 3. Está mal distribuido. Vamos a distribuirlo bien. Sería 1, 2 y 3. 3 quintos en X sería 3 quintos, 3 partes de 5. Si eso partimos en 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 quintos sería aquí. Bien. 3 quintos. 4 quintos. Eso hay que partirlo igual. Aquí sería la mitad. Aquí sería la mitad. Aquí sería 1. Entonces, 4 quintos sería 4 partes de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 partes de 5 sería aquí 4 quintos. 4 quintos. Desde 3 quintos, 4 quintos. ¿Me siguen, señores? Sí. Sí. Entonces, ese vector que está ahí, es el vector unitario. Vector unitario en dirección de V. Listo, el vector 3 quintos, 4 quintos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Y si ustedes sacan la norma de U, si calculamos norma de U, ustedes verán, podemos validarlo. Calculemos norma de U. Norma de U es raíz cuadrada de 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Eso da raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25. Más 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. ¿Cuánto da esa suma de fracciones? Tienen igual denominador, se suman los numeradores. Eso da 25 sobre 25. Eso da raíz de 1. Eso da igual a 1. ¿Lo ven? ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, señores, lo mismo es lo que se está haciendo aquí abajo en este ejemplo.
Bien, toman el vector V, aquí lo toman en R3, menos 2,3,2, y te piden compruebe, determine el vector unitario en esa dirección. Bien, y compruebe que su longitud es 1. Entonces, para determinar el vector unitario, calculamos la norma de V. Norma de V es igual a raíz de 17. Luego, el vector unitario en la dirección de V, bien, sería V sobre norma de V, que sería 1 sobre raíz de 17 por el vector menos 2,3,2, que sería igual a 1 sobre 17 por menos 2, 1 sobre 17 por 3 y 1 sobre 17 por 2. Ahí está, ese es el vector unitario. Ahora vamos a validar si verdaderamente este vector es unitario. Calculamos su norma. La norma de él, da 1. Efectivamente. Listo. Listo, señores. Sí. Bien. Sí, perfecto. Entonces, hasta aquí, señor, vamos a darlo por hoy. La semana que viene estaremos viendo ya lo que es el producto punto. Bien, y otras propiedades de RN. Pero por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. De modo que ya pueden trabajar la primera parte de la práctica número 3. Que voy a estar... Profe, el manual todavía no ha llegado. Estoy aquí en la UAM. Ok, sigan trabajando entonces en hoja suelta. Si no ha llegado el manual. ¿Dónde empieza la práctica, profesor número 3? ¿Dónde empieza, tú dices? Ni yo mismo sé. Sí. Déjame verificarlo. Es en RN. Porque las otras eran las 9. La otra eran 11 y 12, la última. Y la última era 11 y 12. Aquí. Veamos. Ya es la unidad 3. Entonces, en unidad 3, práctica 3, son las unidades 1 y 2. Prácticas 1 y 2. Bien, vectores, prácticas 1 y 2. Como siempre, profesor, los ejercicios adicionales no van, ¿verdad? Correcto. Ok. El que tenga el libro, por favor, mande la foto por el grupo. Ok, listo, señores. Listo. Práctica 1 y 2 del libro. Está bien. Ok, listo. Bueno, ¿alguna pregunta adicional, señores? Si no hay más, acabamos el video en este momento.